pide que le obedezcamos, que cada uno de nosotros seamos obedientes a sus mandamientos y que nos sometamos a su voluntad, sea cual sea. Esta es una de las maneras que se honra y nos relacionamos con Dios. Que seamos obedientes sin importar nuestros propios intereses y aún nuestros propios resultados. Una pregunta: ¿cuántos en este lugar están viviendo las consecuencias por haber desobedecido a Dios? Yo creo que muchos. ¿Qué es lo que Dios te demanda en su palabra? ¿Qué Dios lo que te está demandando en este momento cuando abrís las escrituras, que te ha exhortado a través de los sermones, discipulados, que tú no has obedecido, no estás obedeciendo? Durante estas semanas hemos escuchado una serie de predicaciones que nos han estado hablando acerca del carácter cristiano, de nuestro amor a Dios, de la compasión a nuestro prójimo, acerca del perdón, 2 sermones acerca del perdón y luego una acerca de la reconciliación. Sobre la gratitud después, se recuerda que el pastor predicó sobre los leprosos y la semana pasada sobre una iglesia ejemplar. En esta mañana vamos a aprender que Dios nos demanda como sus hijos obediencia a su palabra. El título del sermón es Obediencia, el verdadero sacrificio. Y vamos a meditar en 1 Samuel y vamos a estar en 1 Samuel capítulo 15, abramos nuestras Biblias, Samuel capítulo 15 de los versículos del 1 al 23. Vamos a leerlos por bloques cuando iniciemos el sermón, pero quiero que veamos, identifiquemos también a algunos personajes como es los amalecitas. Los amalecitas. Entonces, este era un grupo que atacó al pueblo de Israel siempre. ¿Quiénes eran ellos? Esto era una nación idólatra y pueblo nómada que deambulaba por el desierto del Sinaí. Fíjese, las escrituras nos dicen y registran que a lo largo de toda una gran porción de la Biblia hay una enemistad grande entre estos hombres, los amalecitas y los israelitas. Y la instrucción de Dios también lo vemos en la Biblia para erradicarlos, para exterminarlos de la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando estemos en el versículo 2, vamos a ver que Dios ordena a Saúl que los extermine. Los amalecitas que escaparon, porque aquí hubo un grupo que escaparon a esa orden, siguieron hostigando y saqueando a los israelitas durante generaciones y generaciones por cientos y cientos de años. Algunas cosas que hicieron estos hombres o esta tribu fue que atacaron en Ziklag y mataron a todos, mataron a los niños, ancianos, y fíjese bien, se llevaron cautivas a las 2 esposas del rey David. Luego él las rescató, pero también los que sobrevivieron siguieron en guerra contra Israel. Lo vemos también después en Jueces, atacando de manera sangrienta en contra del pueblo de Dios. Más adelante continúan saqueándolo y matando a sus mujeres y niños. Pero en el reinado del rey Ezequías, un grupo de simeonitas mató al resto de los amalecitas que habían estado viviendo en el monte Seir. Pero un grupo pequeño, ojo, logra también huir. ¿Hasta dónde llegaron los amalecitas? Pues la última mención de este grupo de hombres, de los amalecitas, se encuentra en el libro de Esther, donde Amán, el agageo, un descendiente del rey Agag, del rey amalecita, fíjese bien, un descendiente de este hombre, se confabula para hacer que todos los judíos en Persia sean aniquilados por orden del rey Asuero. Qué impresionante todo lo que vemos acá. Pero Dios salvó a Israel de Persia y de Amán y de sus hijos, y el resto de los enemigos de Israel, todos fueron destruidos por completo. Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar la desobediencia de un hombre que alcanzó generaciones y generaciones por causa de un rey desobediente? La pregunta es, ¿somos obedientes a Dios? ¿Es mi obediencia a la voluntad del Señor mi prioridad, independientemente vaya en contra de mis propios deseos, intereses y, ojo, y buenas intenciones?
Iglesia, hermanos, con este sermón quiero responder dos preguntas. La primera, ¿cómo ve Dios al que desobedece? Y segundo, ¿por qué se deleita Dios en la obediencia? Es mi deseo que la palabra del Señor nos confronte en lo más profundo de nuestros corazones. Por lo tanto, quiero que aprendamos en esta mañana que mi obediencia honra a Dios más que mis buenas intenciones. Vamos a leer en este momento de los versículos del 1 al 6 y vamos a ver la orden de Dios que debe de obedecerse. Primera de Samuel, capítulo 15, del 1 al 6. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Dios ordenó algo. Vemos la orden del Señor. Le ordena al rey Saúl, a través del profeta Samuel, que destruyera completamente a los amalecitas como retribución por su ataque contra Israel cuando salieron de Egipto. Dios no había olvidado ese suceso. Él tenía sus razones por el cual los iba a exterminar. Los amalecitas fueron unos cobardes. Los atacaron por detrás, donde iban los ancianos, donde iban los niños en la retaguardia. Fue una estrategia totalmente cobarde. En Éxodo capítulo 17, versículo 18 lo puede leer en su casa. Si bien es cierto también que Josué venció en esa oportunidad a Amalec, pero ese acto Dios no lo dejó por desapercibido, ni se olvidó el Señor. Dice Éxodo 17, 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Está hablando el Señor. Y tiempo después, en Deuteronomio, le dice en el capítulo 25: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos y a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec. No lo olvides. Está hablando el pueblo de Israel. Esto fue dicho por Dios cientos de años atrás, antes de llegar a Samuel. Pasaron 400 años y Dios sostenía su ira contra Amalec por lo que le hizo a su pueblo. Hermanos, Dios no olvida lo que le hacen a sus hijos. Dios no olvida lo que hacen en contra de sus hijos. Esta orden no era negociable y debía ser obedecida. Tenía que obedecerse, no a medias, sino completamente. La obediencia a Dios debería ser total por parte del rey Saúl y no debería ser parcial. En el versículo 3 nos dice que Saúl no tenía que apiadarse de ellos, tener misericordia. Tenía que exterminarlos a todos por completo, sin distinciones. Ahora, Dios pudo haber juzgado a Amalec, a los amalecitas, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Con Sodoma y Gomorra llovió fuego y desaparecieron. Pero Dios tenía un propósito especial en todo esto para su pueblo.
Él quería que fuera una prueba de obediencia para el rey Saúl y para todo Israel. Además, como el pecado de Amalek contra Israel fue en un ataque militar, Dios quería hacer el juicio que se ajustara conforme al pecado, un ataque militar también. Ahora, Saúl era un guerrero experimentado y él sabía de estrategia. Dice el versículo 5 que puso emboscada en el valle. ¿Se da cuenta cómo era Saúl? No era cualquiera, no era cualquier guerrero. Sabía lo que hacía y también convoca al pueblo y juntó 200,000 soldados y todavía 10,000 de Judá, y va armado hasta los dientes. O sea que el rey tenía todo el respaldo de Dios para esa misión y tenía el respaldo también de todo el pueblo. Todos lo respaldaban al rey. Ok. Hasta aquí podemos ver cómo Dios va respaldando sus propósitos usando al rey Saúl. Iglesia, ¿no se ha dado cuenta que así es con nosotros? El Señor. Mientras vamos caminando conforme a lo que Dios nos ha dicho, todo va saliendo bien a nuestro alrededor. Tal vez usted no logra ver todo. Las puertas se abren, los que nos molestan guardan silencio, se confunden. Hay un respaldo de Dios. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de eso. Lo que hace también el rey Saúl es que aparta del camino a los eneos, pues ellos no se unieron contra los amalecitas cuando salieron de Egipto para atacar a Israel. Si ponemos atención, Saúl estaba siguiendo la orden al pie de la letra. Dios estaba en contra de Amalek, no en contra de los eneos. Saúl hasta este momento está mostrando su obediencia total a nuestro Señor. ¡Qué bueno! Ahora bien, hermanos, ¿cómo somos nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa? En nuestro pecado. Mientras todo aquello que a nuestro alrededor no obstruya nuestros intereses, bienes, relaciones, sentimientos, emociones, obedecemos sin reparos al Señor, no hay problema. Saúl estaba claro que los amalecitas los habían atacado y hecho mucho daño e iban ellos decididos a destruirlos. Es que fíjese que ni aún Egipto retó tanto a Dios como ellos, de tal forma que Egipto aún existe, pero los amalecitas desaparecieron. Entonces, este es el ambiente que se respira en estos pasajes. Parece que todo es fácil hasta este momento. Es que la obediencia es más fácil cuando nos conviene. Y nos vamos olvidando que la obediencia debe ser en todas las áreas y momentos de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios en su palabra te ha ordenado que hagas y por lo tanto quiere que le obedezcas, hermano? Quizás estás obedeciendo de una manera que tú crees que esa es la forma de obedecer a Dios. Y según tú, todo está bien, porque tienes buenas justificaciones para hacerlo de esa forma. Recuerda, hermano, hermana, mi obediencia honra a Dios más que mis buenas intenciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? ¿Por qué hablo de las intenciones? Porque eran buenas las de Saúl, pero jamás va a sustituir a la fiel obediencia a Dios. Leamos los versículos del 7 al 15. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal.
Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué se valió de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero los demás lo destruimos por completo. Con estos textos quiero responder la primera pregunta: ¿cómo ve Dios al desobediente? En el versículo 7 dice que Saúl derrotó a los amalecitas. Misión cumplida, perdoné a los eneos, tengo el apoyo del pueblo, reuní un gran ejército, tengo la mejor estrategia y Dios está conmigo. Mas, ¿qué más puede pedir un rey y un guerrero? ¿Qué más puede desear? Pero ¿qué sucede después en el versículo 8? Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo al pueblo a filo de espada. La pregunta es: ¿fue esa la orden de Dios, dejar vivo a Agag? No, claro que no. Aunque sí destruyó, como dice el versículo, por completo a todo el pueblo. Ahora, el versículo 9 nos da otro detalle. Dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Esto significa que lo que destruyó Saúl solo fue lo despreciable y sin valor, pero para él y el pueblo. No lo despreciable para Dios, que era el rey Agag. Dejaron lo mejor de la oveja, de los bueyes y de los animales engordados, de los amalecitas. En cambio, hermanos, todo lo que ellos consideraron despreciable, sí lo destruyeron. Dios no iba a perdonar a los amalecitas ni al rey. Pero Saúl y el pueblo tomaron la posición de Dios de perdonarlo. ¿Se da cuenta lo que está pasando acá? Algo que nunca pidió Dios, algo que jamás pidió, y haber desobedecido de esa manera, Saúl y el pueblo pecaron, mostrando el orgullo en sus corazones. ¡Wow! ¿Cómo se va manifestando la desobediencia? Hermanos, la obediencia a medias es rebeldía. El orgullo de Saúl era grande. No podemos decir que estamos cumpliendo la voluntad de Dios si cumplimos a medias o parcialmente su palabra. Esto es orgullo, porque creemos que nuestras buenas intenciones son mejores que la voluntad de Dios. Al igual que Saúl, esta acción solo muestra nuestra arrogancia cuando elegimos qué parte de los mandatos del Señor seguir y cuáles ignorar. ¿Qué más hizo el rey Saúl? Despreciar lo que Dios considera importante. Al destruir solo lo despreciable y sin valor, Saúl y el pueblo mostraron una falta de respeto y adoración por la completa santidad y justicia de Dios. Esto representa cómo la desobediencia lleva al cristiano a menospreciar los mandatos divinos de Dios y considerar que nuestros propios juicios, argumentos y aún una mala interpretación de los textos bíblicos e influenciados por nuestras emociones y sentimientos son superiores a la sabiduría de Dios. Las emociones y los sentimientos. Es que yo siento, pero la palabra te dice otra cosa. Pero es que yo creo, es que la Biblia dice otra cosa de lo que tú creas. Dios habla con Samuel, con el profeta, y manda palabra por medio de su profeta. Pero esta palabra va a ser dura para Saúl. Dice el versículo 11: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Acá se responde claramente la pregunta: ¿cómo ve Dios al desobediente? Como a alguien que no está en el camino con Dios y no cumple sus mandamientos. En otras palabras, rebelde. Un rebelde. Pero debemos darnos cuenta que también hay un pesar en Dios en desechar a Saúl.
Ahora bien, en algunas versiones de la Biblia dice que se arrepintió Dios. En esta versión dice, me pesa. A ver, ¿qué significa esto? Esto es cuando Dios se explica a sí mismo ante el hombre en términos humanos para que nosotros podamos comprender un poco el corazón de Dios. No significa que Dios comete errores o que es imperfecto de ninguna manera. Él no se arrepiente como se arrepiente el hombre. No está hablando de eso. Dios conocía el corazón, los caminos y el destino de Saúl. Él sabía cuándo nació y cuándo iba a morir y cómo iba a morir desde el inicio. Pero Dios también ya había buscado, ya tenía un varón conforme a su corazón, el rey David. En 1 Samuel 13. Ahora bien, todo esto no lo sabía Saúl, porque era una plática entre Dios y su profeta, el profeta Samuel. El rey Saúl está en rebelión contra Dios, pero no está totalmente consciente de todo eso. Ahora Samuel va temprano a buscarlo y le llega la noticia, fíjese bien, que Saúl, el rey, había levantado un monumento en Carmel. ¡Oh, wow! ¡Qué bárbaro Saúl! Un monumento de él en una ciudad. ¿Qué estaba haciendo con eso el rey Saúl? Que él no estaba afligido por su pecado. Es que cuando nosotros obedecemos a medias la palabra del Señor, nos mentimos a nosotros mismos y creemos que está todo bien. Y ahí andamos. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Todo bien allá. Como Dios me respalda. Saúl no estaba afligido. Estaba completamente complacido en sí mismo. No hay ni la más mínima pizca de culpa ni vergüenza en Saúl. A pesar que había desobedecido directamente al Señor en todo aspecto, él ya no era aquel hombre humilde como cuando inició. Sus victorias y poderíos solo habían revelado lo que había en el corazón del rey: orgullo. Samuel enfrenta al rey en los siguientes pasajes. Saúl se encuentra con Samuel y le declara haber obedecido al mandamiento del Señor. Lo leímos, es que he cumplido el mandamiento. Estaba mintiendo. Sin embargo, Samuel cuestiona la verdad de lo que le estaba diciendo Saúl al escuchar el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes que Saúl y su pueblo habían perdonado. No le iba a mentir. En el versículo 15, Saúl intenta justificar entonces su desobediencia. Según él fue con una muy buena intención, el hacer algo que Dios nunca pidió, diciendo que los mejores animales fueron guardados ¿para qué? Para el sacrificio al Señor. Imagínense lo que está pasando acá. La buena intención del rey: no, es que vamos a hacer sacrificio, los gorditos vengan para acá. Mientras el resto fue destruido por completo. Además, le echa la culpa al pueblo. Dice, los ha traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Ahora, yo le pregunto, ¿a quién le dio la orden? ¿Al pueblo o al rey? ¿Con quién se reunió el profeta Samuel? ¿Con el pueblo o con el rey? Con Saúl. No fue con el pueblo. Pero nada de lo que diga Saúl va a servir. Hermanos, esto muestra cómo la desobediencia a Dios nos lleva a buscar justificaciones para nuestras acciones. Nos lleva a racionalizar el pecado en lugar de reconocerlo y arrepentirnos. Dios no se complace en los sacrificios. Dios no se complace en los sacrificios que provienen de la desobediencia, aun si tus intenciones son buenas. Por ejemplo, hay muchos, pero voy a dar este ejemplo. Tú puedes compadecerte tal vez de esa mujer que no es tu esposa y quererle ayudar y ser el Superman con ella, llevarla a su casa, darle dinero para sus necesidades. Pero la Biblia te manda que seas fiel a tu esposa en todo. Si bien es cierto que tiene buenas intenciones, pero la palabra te ordena que seas fiel a tu mujer, al pacto matrimonial. Lo único que estás haciendo es justificar tu pecado con una buena intención y desobedeciendo al mandato de Dios de guardar
ese pacto. Ese es un pequeño ejemplo. Tú tienes muchos en tu mente en este momento. Hermanos, mi obediencia honra a Dios más que mis buenas intenciones. Ahora, ¿de qué trata esto de las buenas intenciones? Es que es mejor obedecer que hacer. Leamos los versículos del 16 al 23. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. En estos textos vemos cómo Dios odia la desobediencia. ¿Por qué Dios la odia? Veo 5 razones importantes. La primera razón: la desobediencia pone al temor en un lugar inapropiado. El versículo 24 dice: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. ¿Por qué obedeció Saúl al pueblo y no a Dios? Porque le tuvo temor al pueblo en vez de al Señor. Él le tuvo más temor a las consecuencias humanas de la desobediencia que a las consecuencias del pecado. Hermanos, Saúl le tuvo más temor al desagrado del pueblo que al disgusto de nuestro Señor. Y eso es un insulto grande para él. Samuel le dijo 2 veces a Saúl y al pueblo de Israel en el capítulo 12, versículo 14 y 24: solamente temed al Señor, solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón. Más claro no era. Esta es la primera razón. Y la segunda: la desobediencia muestra un deleite desviado de su verdadero propósito. Saúl trató de persuadir a Samuel de que fue una intención noble lo que le llevó a desobedecer a Dios y mantener vivas a las mejores ovejas y bueyes, según el versículo 21. Él dijo, fíjese, que quería sacrificarlos al Señor en Gilgal. Pero el Señor le había dado discernimiento al profeta Samuel de cuál era el motivo verdadero de Saúl y el pueblo. O sea que cuando nosotros desobedecemos parcial o a media, obedecemos la palabra, debemos de examinarnos si de verdad estamos cumpliendo, porque hay un motivo oculto. Lo vemos en el versículo 19. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste? Esta palabra es importante. Sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué desea decirnos este pasaje? Nos está diciendo que el rey Saúl, como el pueblo, fueron impulsados por un deseo excesivo, por los deleites de toda esa carne que había. No, recordemos, aquellos que sacrificaban se podían comer la carne. Los bueyes engordados de aquella época. Era un asado que tenían. Ovejas, no, Dios mío, dije, ¿cómo? Mira este olor, qué rico asado, traigan todo, traigan la... ¿Cómo podemos dejar? No. Su deleite estaba puesto en el lugar equivocado.
El deleite de Saúl y del pueblo estaba dirigido de una manera errónea. Debería haber sido en Dios su deleite. Pero ellos se deleitaron más en la carne de las ovejas y de los bueyes que en la voluntad de Dios. Hermanos, ¿en dónde está nuestro deleite? En donde esté tu deleite, ahí estará tu corazón y obediencia. Tercera razón, la desobediencia nos llevará a adorarnos a nosotros mismos. ¿Se recuerdan cuando Saúl derrotó a las amalecitas? Lo primero que hizo fue levantar un monumento para sí mismo en Carmel. Por lo visto, Saúl estaba más interesado en alabarse a sí mismo que alabar a Dios a través de la cuidadosa obediencia a su palabra. Él colocó mal la alabanza de Dios y la puso sobre sí mismo. Cuidado. Cuarta razón, la rebelión es como el pecado de adivinación. Esta es la razón real que Samuel da por qué la desobediencia es desagradable para Dios. En el versículo 22 y 23 dice: he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. En estos textos, el profeta Samuel declara que obedecer es mejor que un sacrificio, o sea, que el hacer. Y la frase prestar atención nos llama a no ignorar a Dios, que pongamos atención a su palabra, que cuando leamos la escritura la meditemos y sepamos que Dios nos está queriendo decir. Debemos de escuchar cuidadosamente, meditar, no hacernos los desentendidos y disimulados ante la orden de Dios, como muchos lo hacemos. ¿Por qué? Porque la rebelión es como un pecado de adivinación. En Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. ¿Por qué cito este texto? Porque Dios clasifica la adivinación junto con prácticas abominables que Él detesta, según lo que acabamos de leer. Ser rebelde se asemeja a la adivinación porque ambas ignoran la palabra y el consejo del Señor. Ser rebelde, hermanos, a Dios implica consultar nuestra propia sabiduría en lugar de la del Señor, lo cual ofende a Dios porque sustituimos su guía por la nuestra. Creemos nosotros que tenemos todo arreglado. Quinto, la desobediencia es iniquidad e idolatría. Samuel también compara la desobediencia con la iniquidad. Se refiere a una perversidad extrema o injusticia profunda que va en contra de la voluntad y el carácter de Dios. Pero también es idolatría. Cuando desobedecemos a Dios y seguimos nuestra propia sabiduría, muestra la adoración al yo, a mí, a mis propios argumentos. No es que debería ser así, es que yo hago sí, la Biblia sí lo dice, pero voy a hacerlo de esta manera. Adoración al yo, a mis argumentos, que son más sabios que la palabra de Dios. Nos convertimos en idólatras de nosotros mismos porque apreciamos más nuestra propia guía que la del Señor, la que nos da acá en su santa palabra. La desobediencia reemplaza el temor a Dios con el temor al hombre. ¿Qué van a decir los demás? Nuestra imagen está en juego. Eleva nuestro deleite y placer en el yo, que sobre el deleite en Dios, y busca exaltarnos a nosotros mismos. Es idolatría pura, hermano, cuando somos desobedientes. Bueno, Saúl hasta un monumento de él hizo. Con base a todo lo anterior, entonces, respondemos la pregunta: ¿se complace o se deleita a Dios con obediencia? La respuesta es sí, claro que sí, porque es parte de su gloria. Si fuera lo contrario, iría en contra de su santidad, de su carácter y de su propio Hijo,
Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Es por eso que Dios se complace y deleita con la obediencia, porque se manifiesta de manera suprema en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que hay una diferencia entre estos dos reyes, entre el rey Saúl y nuestro rey, el rey de reyes, señor de señores, nuestro Señor Jesús. La diferencia entre el rey Saúl, quien desobedeció a Dios, Jesús fue completamente diferente, fue obediente. Incluso hasta la muerte en la cruz. Mateo 26:39 dice: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y todos sabemos este texto que continúa: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Su obediencia trajo redención a su pueblo, la iglesia. Hebreos 10 dice: entonces dije, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Una vez más nos confirma su obediencia total. Aunque Saúl fue rechazado como rey, Jesús fue exaltado y recibió un reino mejor, no terrenal. Filipenses 2 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En comparación con Saúl, que procuró su propia gloria, Jesucristo procuró la gloria de su Padre, obedeciendo hasta el último momento, hermanos. Jesús bien pudo haber tenido buenas intenciones para librarse de la cruz y no obedecer, así como la buena intención de Saúl, que quiso ofrecer sacrificios que Dios nunca pidió, y por el temor al pueblo que desobedeció. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? ¿Para salvarnos? No, por obediencia al Padre, y esto implicaba morir y salvarnos. Pero no era sencillo. Vemos al Señor cuando anunció su muerte. Pudo haber hecho caso a las palabras de Pedro, cuando Pedro le dijo: no lo permita, mi Señor, eso nunca te acontezca. Y la respuesta del Señor fue: apártate de mí, Satanás. Así, hermanos, así que es por Cristo que Dios se complace. Solamente es por Cristo que se complace el Señor y se deleita en la obediencia. Cristo obedeció perfectamente a la voluntad de Dios y fue a la cruz. ¿Hasta dónde puede llegar la desobediencia de un hombre que en generaciones se dio cuenta cómo destruyeron a los israelitas? Pero ahora, ¿hasta dónde puede llegar la obediencia de un hombre que ha alcanzado muchas y tantas generaciones para gloria del Padre, para salvación? Amén. Él es nuestro Señor, obediente. Ahora, quizás pueda estarte preguntando, y es lógico: pero es imposible obedecer a Dios, nadie puede hacerlo. Claro que sí se puede, hermano. Solo se puede hacer cuando vivimos el Evangelio. Pero esto es difícil. Pero solo hay uno quien pudo vivirlo a perfección: Cristo. Y hoy, por medio de su Espíritu Santo, lo podemos hacer. Lo podemos, claro. Cada vez que obedecemos, nos asemejamos más al Señor. Usted ha obedecido al Señor en muchas cosas. Esto es porque ahora estamos en Cristo. Y esto es cuando guardamos su palabra en nuestros corazones. Y eso nos lleva a la obediencia. Guardar la palabra nos lleva a obedecer. Dice el Salmo 119:11. Anótelo, apúntelo y memorícelo en su corazón. Ya no soporto pecar, quiero dejar de pecar. Aquí dice el texto: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta? Sí podemos hacer la voluntad de Dios. Es por su bendita palabra que podemos obedecer. Nosotros somos incapaces de hacerlo. Iglesia, hermanos, ¿cuáles son tus excusas o buenas intenciones y que tratas de justificar tu desobediencia?
Dios desechó a Saúl como rey. Con nosotros Dios puede disciplinarnos para corregirnos y guiarnos de nuevo a su voluntad. Recordemos, la disciplina divina no es un acto de castigo vengativo, no, sino una expresión de amor y deseo de nuestro crecimiento espiritual para que andemos en esa santidad. Esto significa que aunque la desobediencia tenga consecuencias serias, también tiene el propósito de restaurar nuestra relación con Dios y llevarnos a una vida de obediencia y fidelidad. ¿Es tu deseo agradar a Dios y adorarle? Entonces, debe ser con tu vida práctica, hermano, con la obediencia. Tus buenas intenciones no lo hacen, tus sacrificios tampoco. El creer que el hacer ministerial, ojo, sin dejar de hacerlo, discipular, predicar, ayudar a los demás, creer en tu bondad. Si no obedeces a Dios, todas estas cosas son puro moralismo delante de los ojos del Señor. La obediencia honra a Dios. La desobediencia a medias es rebeldía. Si Dios te está pidiendo que le obedezca, hazlo. Entonces, ¿qué va a formar la obediencia en mí? Un carácter santificado, iglesia. Los peores momentos y quebrantos en mi vida, en la vida de Héctor Rico, ha sido por desobedecer al Señor. Si tan solo hubiese obedecido. Pero eso ha traído santificación a mi vida, como dice Hebreos 12. Entonces, ¿qué te está pidiendo el Señor, iglesia? Hace años se acercó una hermana y me dice, me voy a casar, le quiero presentar a quien va a ser mi esposo. Él no tiene iglesia, pero se va a reunir con nosotros. Fue hace como 10 años. Qué bueno, bienvenido. Y comenzó él a servir, él se bautizó, servía en los cultos. Y me tocó darle las charlas prematrimoniales. Cuando leí las últimas 2 charlas prematrimoniales, en la penúltima hablábamos de la Biblia, quién era Dios, quién era Cristo, quién era su Espíritu Santo. Y él dudaba mucho de la palabra y yo dije, no, que hay algo raro. Él quizás no es cristiano, pero él hacía muchas cosas. Y en la última charla que se habla acerca de la intimidad en la primera noche de bodas, cuando estábamos hablando algunos puntos, mira hermano, así abría los ojos. Pero había algo que en él no me daba tranquilidad. Aparte de eso, había una mirada lujuriosa, no sé, había muchas cosas. Yo decía, no, aquí pasa algo. Y al terminar la reunión les dije, miren, les sugiero que no se casen todavía. Esperen un momento. ¿Quién sos vos para darme órdenes de no casarme? Fue la respuesta de él. Yo me voy a casar, vos no sos nadie para decirme qué hacer y no hacer. Y vino la hermana y me dice, sí pastor, yo he leído más de 50 libros de matrimonio, creo que he leído más que usted. Y a mí me está diciendo que no me case. No, hombre. Bueno, hermanos, para no casarlos se casaron y no me invitaron. Pero se fueron de la iglesia. Pasaron 7 años, 10 años. Y vino a la iglesia. Ella. No, como 6, 7 años. Y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mire, pastor, quiero comentarle. En la noche de luna de miel, este hombre abusó de mí. Me pegaba, me maltrataba. Esa misma, al día siguiente, cuando veníamos de luna de miel, me dijo, en tu vida vas a volver a poner un pie en una iglesia evangélica. Ni yo ni vos. Lo que quería era conquistarte. Él era masón. Tenía, no sé cómo hizo, tenía un matrimonio y tenía 3 hijos. La maltrató por años. Y me dice, si tan solo pudiera regresar el tiempo a esa oficina y cuando usted me dijo, no se casen todavía, ¿sabe qué le diría yo? Vengo del futuro. Y este hombre hace mi vida una miseria. Gracias a Dios. Y cerró ella diciéndome, qué precio el que tuve que pagar por haber desobedecido al Señor. ¿Qué Dios te está pidiendo?
Que te alejes de ese hombre que solo te está usando cuando él quiere. Que dejes esa relación con ese incrédulo, con esa incrédula. No te dejes seducir por ella. Parece muy evangélica, muy evangélico. No es nacido de nuevo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que abandones a esa amante. Eso es adulterio. Jóvenes, que dejen de fornicar. Esposas, que dejen de ser rebeldes con sus esposos. Que se perdonen una vez más y caminen juntos. Que no te dejes de congregar, no dejes de dar tus ofrendas, que les sirvas, que te disipules, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que se puede. Si atesoramos su palabra en nuestros corazones, le podemos obedecer. Pero también sé que hay muchos hermanos que están acá que pueden dar testimonio cómo Dios los ha bendecido por su obediencia a su palabra. Y le han glorificado. Renunciaron a una relación, a continuar en ese pecado. Y la satisfacción en nuestros corazones de haber obedecido al Señor nos llena de gozo. Amén. Hermano, hermana, si obedeciste en alguna cosa de la palabra, fue la manifestación de Cristo en tu vida, nada más. Ahora, amigo y amiga visitantes, ¿a quién o a qué cosas has venido obedeciendo en toda tu vida? Quizá eres esclavo de alguna droga, de la pornografía, de alguna corrupción sexual. Quizás eres un abusador o alguien te está abusando. Eres arrogante, orgulloso. Hay falta de perdón en tu corazón, no sé. Pero quizás lo peor aún es cuando el hombre levanta su propia religión y un falso Dios a quien seguir. Y te consideras quizás hasta ateo. ¿Sabes? La Biblia dice en Romanos 6, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia? Entonces eres un esclavo de estas cosas y de Satanás. Solo puedes ser libre obedeciendo a Dios. Solo puedes ser libre obedeciendo el Evangelio. Solo puedes ser libre creyendo en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Dios te ha traído y sabe el por qué estás ahí sentado, estás escuchando esta prédica. Arrepiéntete, cree en Él, pídele perdón y Él te perdonará, te limpiará, te lavará. Arrepiéntete y cree en el Señor. Cree en su Evangelio. Hermanos y hermanas, termino. Al reflexionar en esta historia de Saúl, nos enfrentamos a una profunda verdad sobre la relación entre nuestra obediencia y nuestro amor por Dios. Saúl tuvo una oportunidad única de honrar a Dios con su obediencia, pero eligió seguir su propio camino. Esta elección de Saúl le costó el reino y también su comunión con el Señor. Dios no se deleita, hermanos, en sacrificios y rituales vacíos. Él anhela tu corazón obediente. Nuestro Salvador Jesucristo nos mostró el camino de la obediencia perfecta. En su amor y sacrificio encontramos la fuerza para seguirle. Recordemos que nuestra más grande adoración a Dios es nuestra obediencia diaria. Recuérdalo, hermano. Nuestra obediencia a su palabra. En cada decisión, ya sea grande o pequeña, elijamos honrar a Dios obedeciendo. Y esto es vivir para su gloria. Que su Espíritu Santo nos ayude. Por lo tanto, nunca olvidemos, mi obediencia honra a Dios más que mis buenas intenciones. Vamos ahora.